Hey amigos de YouTube, hoy realizaremos un viaje a través de la historia. Acompáñenos en este recorrido. Desde el medioevo hasta los inicios de la era moderna. En la Edad Media, la búsqueda incesante de encontrar el justo precio provocó una mayor regulación económica, y sin duda alguna, este fue un obstáculo para lograr el tan ansiado nivel de vida. Controles de Inglaterra. En Inglaterra hubo una intensa intervención del gobierno para fijar los precios del vino y el trigo, pero lamentablemente siempre terminaban fracasando, e inclusive los precios tendían a ser mayores. Lo mismo sucedió en la tragedia de 1348, la denominada Peste Negra, cuando escaseaba la mano de obra y los salarios estaban por los cielos. El gobierno puso mano dura y lo único que causó fue la rebelión de Wat Tyler en 1381. Por otro lado, los cristianos tenían prohibido cobrar intereses, mientras otras religiones se convertían en banqueros y prestamistas. Esta fue otra ley inútil. No satisfechos, en el gobierno de Tudor intentaron fijar los precios de las vituallas y otras mercancías, y adivinen qué, también fue un fracaso, y además terminó generando una gravísima inflación. Un economista del siglo XVI escribe sobre los controles de precios basados en la inflación. El economista John Naylor, en su escrito, se basa en el análisis de la disminución de precios de alimentos y la intervención de la autoridad en ello para su beneficio. Estos no permitían el ingreso de más mercadería y utilizaban sus provisiones que tienen de este producto, los alimentos, vendiéndolo a precios muy altos. Por otra parte, también explica que la escasez de un producto en el mercado desplaza la inflación, debido a que mientras más escaso era el producto, más aumentaba su precio. Este último análisis nos acompaña hasta hoy en día en nuestra economía. Controles de Bélgica. A continuación, veremos qué sucede en ello. En el siglo XVI, los controles económicos fueron decisivos para la actual Bélgica, conocida en ese entonces como la ciudad de Antwerp. ¿Por qué? Bueno, los alimentos en este lugar eran escasos y los precios cada vez eran más altos, lo cual para controlar ello decidieron aprobar una ley rígida que fije el precio máximo para cada alimento, pero esto tuvo sus consecuencias. Primero, que el duque de Antwerp tomó la decisión de bloquear las embarcaciones que traían más productos para respaldar su ley. Segundo, que el respaldo de precios bajos por esa ley impide la autolimitación de compra por la sociedad hasta que se agotaron, y es ahí donde se ve que la ciudad de Antwerp fue ocupada y controlada por los españoles. Canadá y Estados Unidos. Los primeros ciclos. La primera experiencia canadiense. Los sucesos ocurridos en Canadá hacia antes del siglo XVIII son muy escasos, pero hay algunos aspectos que no lo son, y se dieron con fuerza en este país como principalmente las regulaciones económicas. Se suscitó a fines del siglo XVII, con los mercaderes itinerantes. Estos aburridos tendían a vender sus mercancías a bajos precios, hacer transacciones minoristas y por ende disminuir los precios de los productos. Pero no podían realizar estas acciones porque se encontraban bajo prohibiciones que protegían a los locales de la competencia externa. Estas medidas no detuvieron por mucho tiempo las regulaciones de los precios. En consecuencia, los mercaderes locales de Quebec pedían a la corona que suspenda a los intrusos, pero el rey se mostró contrario y más bien apoyó a los insurgentes. La experiencia de los futuros Estados Unidos. Los primeros colonos de Nueva Inglaterra, hacia el siglo XVII, decían que el gobierno debe ser más intervencionista en la economía, así esto se sentiría mejor. No fue a mediados del siglo XVII que la Corte General impuso una serie de restricciones intervencionistas en la economía, como las de sancionar al que recibiera por su trabajo una cifra diferente a los 2 chelines por día. Al que no lo hacía, lo sancionaba con 10 chelines. Esta medida se vino abajo 6 meses después de que se impuso esta regla. La nueva república ensaya viejos experimentos. El Congreso Continental fue el primer gobierno de los Estados Unidos, que estaba formado por los delegados de las 13 colonias americanas. Este Congreso, por los siglos XVII y comienzos del siglo XVIII,
tenía un afán por querer controlar la vida económica de las colonias, y es así que se aprueba la emisión del papel moneda, los llamados continentales. Sin embargo, con más y más papel en circulación, los precios de las mercancías habían crecido en un 480%, y el Congreso se justificaba diciendo que la creciente de los precios era debido a la presencia de los especuladores. Para este momento, nadie sabía cuál era la real causa de la inflación. Por otro lado, algunos estados como Connecticut y Massachusetts también aplicaron su propia versión de control de precios y salarios, obteniendo resultados parecidos y concluyendo que la medida de fijación de precios es un total fracaso. Washington combate el hambre. En Pensilvania, en 1777, estaba acantonada la principal fuerza del ejército de Washington. El gobierno, por un intento de reducir los gastos de su aprovisionamiento, decidió ensayar un periodo de control de precios a las mercancías utilizadas por el ejército. Ante ello, la mayoría de los agricultores retuvieron sus productos, rehusándose a vender a un precio que consideraban injusto, y como resultado, el ejército de Washington casi muere de hambre en gran parte gracias a estas leyes. Finalmente, después de toda esta experiencia, el Congreso Continental en 1778 adoptó una resolución en la que afirma que los controles de precios no solo son ineficaces, sino que también traen muy malas consecuencias, y recomendó derogar y suspender todas las leyes o resoluciones que estén relacionadas.